no sé si ser fan de Spider-Man me hace demasiado exigente a la hora de reseñar sus películas o, por el contrario, termino sonando demasiado indulgente con estas producciones. Esto lo digo porque, aunque he disfrutado mucho de las entregas protagonizadas por Telemaco, ninguna me ha parecido realmente sobresaliente, no por su cuenta al menos, aunque sí aplaudo como foca amaestrada con cada cameo o referencia que hace a toda la franquicia, me avergüenza admitir. El punto es que, aunque creo que Spider-Man Un Nuevo Día es la más sólida entrega de la actual versión cinematográfica del amigable vecino, a tal grado que la recomendaría a cualquier fan del personaje sin miramientos, tampoco me pareció la segunda venida de Stan Lee que muchos dicen que es. En Spider-Man Un Nuevo Día, volvemos a encontrarnos con el sorprendente Hombre Araña mientras trata de reconstruir su vida. Después de tener que usar un hechizo para que todo el mundo lo olvidara y así salvar el multiverso, Peter Parker se ha dedicado casi por completo a su faceta de superhéroe, manteniéndose alejado de sus seres queridos para mantenerlos a salvo. Cuando una fuerza desconocida amenaza a los habitantes de Nueva York, Spider-Man se lanza al rescate de la ciudad una vez más. Sin embargo, no será tan fácil como en el pasado, ya que extrañas mutaciones relacionadas con sus poderes arácnidos podrían poner en riesgo tanto a Peter como a la gente inocente a su alrededor. Una de las cosas que vienen afectando a las películas de Spider-Man desde hace mucho es que, al ser un personaje con tanta trayectoria y material del cual escoger, muchas de sus aventuras para cine se sienten demasiado saturadas, ya sea con muchas líneas argumentales, subtramas, personajes o en el peor de los casos, planteando elementos para futuras entregas que quizá nunca lleguen. A pesar de que, debatiblemente, Un Nuevo Día también tiene muchos elementos más o menos ajenos a Spider-Man, los que vemos funcionan muy bien para la historia principal que se nos quiere contar. Es difícil de explicar sin llegar a hacer spoilers, así que me limitaré a hablar de lo que ya hemos visto en material promocional de la cinta, pero, por ejemplo, cameos como Punisher o Hulk, más que entrar de manera forzada a la trama o servir como comerciales para otras producciones a futuro, se enfocan a tener una función dentro de la historia, además de que, por primera vez en mi opinión, este tipo de cameos no se sienten como interrupciones, sino como recordatorios de que estos personajes viven en un universo compartido. Sé que esto no es nuevo, otros personajes de Marvel han hecho esto antes con esta versión de Spider-Man, pero en el pasado, este tipo de intervenciones se han sentido demasiado intrusivas, por llamarlas de alguna forma, algo que no es el caso aquí. Otro ejemplo de esto, del que tampoco puedo dar detalles, es el antagonista principal. Este personaje, con tan solo el nombre, que no daré, da material para enormes especulaciones a futuro para todo el universo Marvel, y sin embargo, Un Nuevo Día se limita a construirlo como un personaje funcional y no reducirlo a un tráiler que viste y calza. Lo que digo es que la producción está más interesada en hacer al antagonista un personaje y no reducirlo a una figura de acción para vender mercancía del mismo. Otro detalle, por obvio que suene, es el crecimiento del propio Spider-Man como personaje, y no me refiero a que Tom Holland tenga 10 años en el papel. Sí, 10 años. Civil War fue su primera aparición y eso fue en el 2016. Además de tomar elementos directamente de la entrega anterior para crear su narrativa, podemos ver un verdadero arco de personaje en Peter, uno que hace evidente que, aunque sus valores y prioridades siguen siendo los mismos, el Spider-Man de regreso a casa no es el mismo que vemos en Un Nuevo Día. Digo, no literalmente, es el mismo actor. Lo que digo es que esta vez se le permite ver un crecimiento mediante sus acciones y su forma de interactuar con el mundo que lo rodea, mostrando una versión más madura del personaje, por llamarlo de alguna forma, algo que se refleja en la propia historia que, sin sacrificar sus elementos fantásticos, esto no deja de ser una película basada en cómics, sí llega a tener un tono mucho más, quizá la palabra correcta no sea oscuro, pero sí más sobrio y mejor desarrollado, una basada en los personajes y no tanto en el espectáculo visual de seres superpoderosos agarrándose a golpes los unos a otros, aunque eso sí, ese apartado está muy bien cubierto también. De los efectos especiales y aspecto visual en general, no voy a hablar mucho, porque no tengo nada relevante que decir más allá de que es muy bueno. Ya perdí la sensibilidad en cuanto al uso de CGI y green screen en este tipo de producciones, pero aquí todo esto funciona bien, ayudado, claro está, con un buen trabajo de efectos prácticos y dobles de acción. Eso sí, el traje de Spider-Man que vemos aquí es mi favorito hasta la fecha. Lo más parecido a una queja que tengo sería que, en más de una ocasión, la cinta sí llega a sentirse un poquito cursi, con el clásico tropo de poder de la amistad y cosas así. Y sin embargo, además de que es un tema importante para la trama que se desarrolla bien, en serio, un punto importante es el efecto que tiene para Spider-Man a aislarse de sus seres queridos y el profundo sentimiento de soledad que esto le provoca. Esto usualmente desemboca en momentos genuinamente conmovedores, como dije, un poquito cursis en momentos, pero la cinta se gana el derecho de serlo, ya que se debe a buenas actuaciones y guión sólido, no solo a nostalgia y referencias al pasado.
Suena tonto considerando que, dependiendo de cómo quieran contar, esta es la cuarta entrega de esta franquicia, pero Spider-Man: Un Nuevo Día se siente como si por primera vez en mucho tiempo todo girase alrededor de su protagonista y no vuelva a Spider-Man en un pequeño elemento de un universo más grande, algo que era la norma en cintas pasadas, por lo menos en las protagonizadas por Tom Holland. Aunque sí tenemos referencias y cameos a diestra y siniestra, esta vez el enfoque está en el protagonista y cómo este se maneja en su propio entorno, lo que, en mi opinión, da como resultado una historia más envolvente y sólida que, sin dejar de lado el espectáculo visual del cine de superhéroes, se siente más interesante, coherente y, a falta de una mejor palabra, personal. Quizá el tener una trama más aterrizada y, entre comillas, callejera, no sea del agrado de todos, sobre todo considerando que este Spider-Man ya se codea con todo tipo de seres multiversales, pero es esa reducción de escala lo que permite enfocarse más en su propia trama y no convertirse en un tráiler para futuras películas. Quizás sea muy pronto para decirlo, pero tal vez Spider-Man: Un Nuevo Día sea la mejor cinta del arácnido hasta la fecha, por lo menos del actual universo cinematográfico de Marvel. Spider-Man: Un Nuevo Día. 3 de 5. Buena. Hoy el ranking va a ser más largo que la reseña, así que a darle prisa. Excluiré el fallido universo cinematográfico de Spider-Man sin Spider-Man que intentó hacer Sony, porque aunque me encanta tirarle a esa basura, la lista de películas ya es bastante larga por su cuenta. Ahora sí, películas de Spider-Man de no tan buena a mejor, aunque quiero recordar que esto es mero gusto personal, para que no me digan hasta de lo que me voy a morir, cada quien que haga su ranking como se le dé la gana, este es el mío. Último lugar va para El Sorprendente Hombre Araña 2. Una película que muerde más de lo que puede masticar, haciendo promesas sobre un futuro que nunca llegó. Eso sí, las escenas donde Spider-Man se columpia son muy buenas, y hasta que Un Nuevo Día le quitara el honor, este era el mejor traje de Spider-Man en el cine. Luego tenemos El Hombre Araña 3. Problemas similares, con demasiados villanos y retcons innecesarios que hacen que todo se sienta saturado y sin sentido. El Sorprendente Hombre Araña. El inicio fue accidentado, pero había esperanza. Desafortunadamente, se quedó en potencial desperdiciado. Opinión controversial: Andrew Garfield es un perfecto Spider-Man, pero un pésimo Peter Parker. Spider-Man: Lejos de Casa. Entretenida, pero más que Spider-Man, se siente como una película de Iron Lad, o para los que sí tengan vida social entiendan, más que Spider-Man, se siente que estamos viendo a Iron Man Jr. A partir de aquí se pone complicado, porque todas me gustan y podría ver cualquiera de ellas sin ninguna queja, pero sería trampa poner todas en la misma posición del ranking, así que Spider-Man: De Regreso a Casa. La razón del relativo bajo puesto es que, aunque adecuado y agradable, esta versión juvenil de Spider-Man no termina de conectar conmigo, aunque eso es porque soy un viejito amargado, eso que ni qué. Spider-Man: Sin Camino a Casa. Cosas como estas son las que me hacen sentir como un fan sin criterio. La película es entretenida, pero seamos honestos, su atractivo es casi exclusivamente el llamado fanservice. Me encanta, pero hay que reconocer que hay muchas entregas mejores. Cosas como Spider-Man: Un Nuevo Día. Ya lo dije, quizá la mejor de las películas protagonizada por Tom Holland. Spider-Man: A Través del Spider-Verso. Perdonen mi francés, pero qué pinche película tan visualmente hermosa. La mejor hasta la fecha en ese sentido. La razón de su posición en el ranking es que, al ser solo una parte de una trama más grande, la historia inevitablemente se siente incompleta, aunque eso no evita que la ame con todo mi podrido y marchito corazón. El Hombre Araña 2. Antes de que me digan que me voy a morir, solo quiero recordarles que entró en el top 3. Aunque quizás sea la mejor de la trilogía de Sam Raimi, mi favorita es la primera. Y bueno, ya quemé el cartucho. El segundo lugar va para la original, El Hombre Araña. Lo admito, quizás sea pura nostalgia, pero sin cosas como esta película y X-Men del 2000, que no tenían relación entre sí, quizá el cine de superhéroes ni siquiera existiría, por lo menos en la versión que tenemos en la actualidad. Y por pura eliminación, ya adivinarán que mi película favorita de este personaje es Spider-Man: Un Nuevo Universo. No solo creo que es la mejor película de Spider-Man hasta la fecha, pienso que es de las mejores películas basadas en cómics de superhéroes de todos los tiempos. Es más, iré tan lejos como para decir que es de mis películas favoritas en general.